¿Nombre? María Plaza. ¿Profesión? Fisioterapeuta. ¿Tu lugar favorito? Valencia. ¿Tu canción preferida? Valientes de sofá de Paula Mateus. ¿Tu mejor hábito? Pilates. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Inteligencia artificial. ¿Un libro que recomiendes o que te ha influido mucho en tu vida? El último que más me ha influido es Dejar ir de David Hawkins. ¿Y una frase que te inspire o te defina? Pues mira, justo tengo una libretita de frases que me inspiran y la última que he escrito es: no llegamos a ser perfectos, pero podemos ser reales, de Jess Foster. Si estás escuchando este episodio es porque sabes que el estrés crónico afecta gravemente a tu salud. Aunque es posible que no seas del todo consciente del nivel de estrés en el que vives habitualmente y sobre todo de cómo salir de este ciclo. Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de EduHacking. En este episodio descubrirás cómo salir del ciclo del estrés e incluso mejor, cómo no entrar en él, porque el estrés no debe ser un modo de vida. Para alcanzar este objetivo aprenderás con María Plaza, fisioterapia que utiliza el ejercicio como herramienta clave para el cuidado de la salud física y mental. María dirige un excelente estudio online donde como alumno disfruto de clases guiadas de pilates, yoga, fuerza, meditaciones y mucho más. Puedes acceder a clases grabadas o unirte a sus directos semanales. Si quieres probar antes de unirte, visita su canal de YouTube con más de 250.000 suscriptores, o también puedes escuchar su podcast La Salud Nos Aplaza. En las notas del episodio dejo todos los enlaces. María es también co-creadora del programa Líder de tu Vida, diseñado para liberarnos del estrés. En esta entrevista comprenderás el origen del estrés, por qué no es el villano, los peligros de normalizarlo o cómo regularlo mediante la respiración, el pilates o el yoga. Antes de dar paso a la entrevista, te anuncio que mi newsletter mensual ha evolucionado a EduHacking a las 10:15. En las notas del episodio tienes un enlace para suscribirte gratis y saber más sobre su utilidad, el estilo que sigo, por qué lo he llamado así y ver una foto mía de hace 20 años en la que no salgo muy favorecido. También puedes acceder desde mi web joseluisserrano.net. Y ahora sí, libérate del ciclo del estrés con María Plaza. Muy buenas, María. Bienvenida al podcast de EduHacking. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y, como decíamos fuera de micro, de grabación, por hacerlo en un momento en el que muchas personas sufrirían mucho estrés, que es el tema central de nuestra conversación. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias a ti, estoy encantada de estar aquí contigo. María, ¿por qué tenemos estrés? ¿Qué papel tiene? Porque a veces da la sensación de que es el malo de la película y cuando se piensa eso, yo creo que es porque no se está entendiendo bien, ¿vale? Entonces, el origen. ¿Por qué reaccionamos con estrés? La realidad es que el estrés en sí no es para nada el malo de la película. De hecho, es una respuesta que es súper útil para la supervivencia, ¿no? Es esa respuesta de lucha y huida que lo que nos permite es sobrevivir y superar situaciones que requieren de que nuestro cuerpo esté preparado para ello. El estrés al final es una reacción que nos hace más productivos, nos hace más rápidos, nos hace estar más atentos. El problema en sí no es el estrés. El problema viene cuando esta sensación o esta química, que al final hay una química relacionada con el estrés, se mantiene en el tiempo. Nuestro cuerpo no está preparado para estar siempre estresado. El estrés tendría que ser una respuesta puntual que nos salva, que nos ayuda a resolver problemas concretos, situaciones concretas, pero no puede ser nuestro modo de vida. De ahí viene que sea el problema, ¿no? Pero en sí no es un problema, de hecho, bendito estrés. ¿Y cuáles son los estresores habituales que solemos tener en el mundo moderno? Porque no son los mismos que hace escasos años o hace cientos o miles de años. Mira, de hecho, esa
esa frase en el mundo moderno es la clave por lo que el estrés ahora a día de hoy es un problema, ¿no? Nuestro sistema, nuestro cuerpo está preparado, o sea, el estrés es una respuesta preparada en base a un mundo que ya no existe, ¿no? Que era un mundo un poco más prehistórico en el que los estresores venían de la falta de comida, de la falta de agua, de un conflicto, de una caza, de una situación que realmente había un condicionante de o corro o me come el león. Hoy día los estresores están en cosas del día a día, es decir, en las rutinas que tenemos de trabajo, en estas rutinas un poquito que nos implican el tener que ir corriendo, en estas largas listas, en esta necesidad de ser productivo, súper o sobreproductivo en muchas ocasiones. Entonces, el problema es ese, que hoy día el estrés ya no es una cosa puntual porque un león me está persiguiendo o porque necesito encontrar agua para poder beber, sino que está en el to-do list de nuestro día laboral, ¿no? Y eso es lo que hace que lo mantengamos en el tiempo. Las rutinas, el tráfico, la forma en la que nos hemos organizado también como sociedad, que hay mucha gente, muchas colas, mucha prisa, mucha contaminación en muchos casos, no todo el mundo, porque hay gente que vive más tranquila, pero todo eso es lo que acaba estresando nuestro cuerpo, porque es un entorno poco natural para lo que nuestra química está preparada, ¿no? Entonces, todas esas expectativas también que hay a nivel social, de todos los roles familiares que hay que cubrir, los roles estéticos, los roles laborales, todo eso que es impuesto por la sociedad y en muchos casos también autoimpuesto por nosotros mismos, es lo que nos acaba estresando. Te voy a preguntar seguro por el tema de las expectativas y el tema de la autoexigencia, lo autoimpuesto que acabas de comentar, porque es realmente interesante. Pero antes de entrar ahí es importante también diferenciar que este estrés de bajo grado, como se suele llamar, es continuado, es el que nos hace daño, y luego el estrés ese agudo, que podría ser un ejercicio físico, incluso fortalece, ¿no? el cuerpo y la mente, ¿verdad? Es decir, que hay estresores que estamos necesitando. En realidad, al final es ver la funcionalidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de qué objetivo cumple esa reacción, ¿no? Ante el estrés. Entonces, si yo tengo un estrés puntual porque, imagínate, estoy en un partido de pádel y quiero ganar el partido y tengo que correr mucho más a por la bola porque si no voy a perder y mi equipo va a perder, es un estrés sano, por supuesto. O sea, mi cuerpo se tiene que acelerar, mi frecuencia cardíaca, mis músculos se tienen que preparar, la sangre tiene que ir dirigida a las piernas para que pueda correr mucho más. Es una reacción de estrés que es favorable y que es positiva. Incluso el estrés de bajo grado, como se comenta, si es puntual, es bien, es positivo, no supone ningún problema. Nuestro cuerpo está más que preparado para lidiar con él. El problema realmente ya no es el tipo de estrés, sino el cómo se mantiene en el tiempo. O sea, nosotros necesitamos o nos beneficiamos de estos procesos de estrés puntuales, pero sufrimos cuando esto se alarga en el tiempo porque no es una química que esté preparada para mantenerse en el tiempo. Es una química que está preparada de forma puntual y cuando nosotros nos entrenamos a esos picos de estrés de forma puntual acompañados de esos picos de calma, todo está bien. Es decir, no hay ningún problema y como bien dices, incluso nos podemos entrenar a lidiar mejor con esas situaciones de estrés en base a la exposición. Lo que no se puede es mantener esa química excitatoria, esa química en la que estás nervioso, tu frecuencia cardíaca acelerada, tu cortisol alto, porque esa química o ese mecanismo de estrés está contrario al descanso y a la recuperación. Entonces, ¿qué pasa cuando no dejamos espacio al descanso, al sueño, a la recuperación tisular? Que no se da. Entonces, si no se da la recuperación de los tejidos, si no se da el descanso, ahí es cuando tenemos problemas de salud, porque no estamos permitiendo a nuestro cuerpo recuperarse. Entonces, el problema no es exigirle al cuerpo que actúe de forma puntual en una situación de estrés. El problema es no darle espacio para que se recupere posteriormente. Y como en cualquier entrenamiento, que pasa también con los entrenamientos físicos, todos sabemos que a nivel físico, cuando entrenamos, por ejemplo, si queremos ganar fuerza, vamos a exponernos a un estrés, o sea, vamos a exponer al cuerpo a un estrés físico, le vamos a pedir que haga algo que está un poquito por encima de lo que está acostumbrado para que el cuerpo, ante ese estrés, diga, uy, me tengo que preparar a esto. Entonces, cree más músculo y cree unas condiciones físicas que te permitan, la siguiente vez que te expongas al mismo esfuerzo físico, llevarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, ahí es donde nos está entrenando. El problema es cuando tú le dices, te tienes que preparar más, pero ¿cuándo le das ese espacio al cuerpo para reconstruir ese músculo o para crear todas esas estructuras o esas habilidades que le van a permitir en el siguiente episodio estar más preparado?
¿Tiene sentido? Sí, mucho, mucho, mucho. Conozco muchos entrenadores de triatlón, porque es el deporte que más practico yo, que dicen que lo que más les cuesta enseñar a sus pupilos es a descansar, a entrenar suave, que los entrenamientos suaves le suele costar mucho a la gente seguirlo, porque te llevan metido muy dentro esto del esfuerzo, de darlo todo en todos los entrenamientos, y no se puede dar todo todos los días y a todas horas. Y hay una cuestión también importante que son las transiciones. Es decir, tú no puedes estar todo el día piñón y luego decir, no, es que a las 10 de la noche paro y luego voy a dormir 8 horas y voy a estar bien. No, porque no hay el tiempo de transición de empezar a bajar esas revoluciones. Y María, el estrés también es percibido, ¿no? Hay muchos tipos de estrés que depende de la persona. Hay gente que le puede estresar más viajar y otras personas que viajar puede ser un placer, por ejemplo. Es decir, que no le estresa. En cualquier caso, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, estos estresores que más suelen afectar a las personas que tú mismo has ido tratando y o en tu caso, ¿no? A nivel personal, ¿cuáles serían los estresores más concretamente más habituales? Mira, yo creo que como bien dices, el estrés es muy personal en el sentido de que una situación para una persona puede ser súper estresante y para otra es divertida y es maravillosa y es relajada incluso, ¿no? Imagínate ya el hecho de... Voy a poner un ejemplo tonto que todo el mundo podría entender que es relajante, como el ir a darte un masaje. Ir a darte un masaje pues es relajante, ponen velitas, te hacen un masaje, pero hay gente que no le gusta que le toquen. Y esa misma situación de darte un masaje puede ser un estresor muy grande porque es como, es que yo no quiero que me estén tocando en este momento, ¿no? Entonces no hay actividades estresantes y actividades relajantes, a pesar de que sí que hay una generalidad, ¿no? Por supuesto. Pero va a depender mucho de la persona y creo que a nivel personal y a nivel mis pacientes y lo que veo, lo que más nos estresa de forma negativa, que estamos hablando no este estrés puntual, positivo, sino este estrés es el día a día. O sea, es la cantidad de expectativas que tenemos que cubrir y la cantidad de cositas que como hemos hablado al inicio, de autoexigencia, de que tenemos que hacer, ¿no? Es el día a día, es el que tengo que ser buena madre, tengo que ser buena hija, tengo que ser buena hermana, tengo que ser buena trabajadora, aparte, que justo lo has dicho tú con el triatlón, la cultura del esfuerzo nos enseña que lo bueno es esforzarse y cuanto más te esfuerzas, mejor. Y cuanto más sufres o menos duermes, a una persona que a lo mejor no está durmiendo, que está trabajando durísimo, lo dice con orgullo. Es que no puedo ni dormir, estoy todo el día trabajando, he estado trabajando hasta las 2 de la mañana y la gente que lo percibe es como, madre mía, esta persona, qué fuerte es o qué bien lo está haciendo, mira todo lo que se está esforzando. Tenía que descansar, pero hoy he decidido correr porque así voy a estar más preparado para tal. Y eso lo percibimos a nivel social como algo positivo y somos seres sociales que queremos validación, queremos aceptación. ¿Qué pasa con, oye, ¿qué has hecho? Y nada, pues he estado todo el día descansando porque sentía que mi cuerpo lo necesitaba. La idea que tenemos es, uy, qué vago, ¿no? Tú fíjate, todo el día ahí en el sofá, ¿será gandul? Y es negativo, lo que percibimos y es negativo es lo que reflejamos. Entonces, no queremos ser gandules, no queremos ser vagos, no queremos que nos vean desde ese prisma. Queremos ser los que más nos esforzamos, los más duros, los más fuertes, los que más trabajamos. Fíjate todo lo que sacrifico, porque también la cultura del sacrificio está muy arraigada, especialmente en España, porque en otros países no es tan así. Pero en España sí que tenemos ahí una cultura del sacrificio. Y todo esto es lo que más nos estresa, porque es que no es viable y no es natural tampoco vivir desde el sacrificio y por supuesto no es saludable. No entreno, pero porque es que no tengo ni tiempo para entrenar, porque es que tengo tantas cosas que hacer y es como, madre mía, qué importante es esta persona, cuántas cosas tiene que hacer, cuántas tareas tiene que cumplir. Entonces, eso creo que es el principal estresor, a mi parecer. No sé qué piensas tú. Sí. De hecho, cuando leo a personas que han tenido éxito a nivel profesional o a nivel personal también, suelen resaltar esta idea. Es decir, el trabajar en las tareas importantes el menor número de horas posible. Es decir, si eres escritor, 3-4 horas máximo al día. Y el resto tienen que ser actividades que te permitan regenerar para luego ser más creativo y aportar más valor, en vez de llenarte la agenda de un montón de cosas. Es decir, sí, haces mucho, pero ¿qué aportas realmente? Y es curioso como todas las personas que voy leyendo sobre estos temas,
todos coinciden en ese punto. Sin embargo, la mayoría pues premia todo esto que tú estás diciendo. Me ha venido muy bien que hayas comentado esta cuestión del perfeccionismo y esa autoexigencia impuesta por nosotros mismos, que somos el peor jefe somos nosotros. Aunque no seamos autónomos, o si lo seamos, al final somos los peores jefes, porque al final nos podemos poner el listón muy alto. Y decía que viene muy bien que lo hayas comentado, porque en la anterior entrevista con Luis Muiño hablamos de las expectativas de los demás y demás y tal, pero no tocamos tanto el tema del perfeccionismo y la autoexigencia que has comentado. Entonces hacemos ahí un buen complemento. ¿Y qué peligro tiene, María, el normalizar el estrés? O sea, al final creo que los peligros están aquí y los vemos, ¿no? Al final el principal peligro es el detrimento de tu salud, ¿no? El cómo afecta esto a tu salud. Y se ve en el día a día. O sea, si te paras, te sientas en un banco normal, si te lo puedes permitir porque no estás muy estresado, a ver gente pasar, ves muy poca salud en muchas ocasiones, porque el estrés al final a lo que nos lleva es, primero, ya a nivel químico, nuestro cuerpo nos está recuperando, como hemos dicho. Entonces no tiene esos espacios de regeneración, de recuperación, y eso tiene un efecto a nivel tisular. Es decir, si tus tejidos no se están recuperando, pues de ahí también se derivan muchísimas enfermedades. Por eso hay tantas enfermedades asociadas a estos procesos de estrés, ¿no? Porque tu cuerpo no tiene ese espacio. Pero es que luego además no te das espacio para cubrir necesidades básicas, como puede ser una buena alimentación, como puede ser una buena actividad, porque si yo trabajo en un ordenador y tengo que seguir trabajando y estoy todo el día sentado en una silla porque no me puedo levantar del ordenador, y como no me da tiempo de ir a comprar y cocinarme algo de comida que sea nutritivo y que sea sano para mí, pues me como lo primero que pillo o ni siquiera como, o tengo que ir al baño pero no me permito ir al baño porque es que tengo que acabar esto. Y ya luego, o sea, al final estamos privándonos incluso de necesidades fisiológicas, como pues la actividad física, como es una buena alimentación, como es un buen sueño, como es el descanso, y esto tiene efectos en la salud notables, y aparte efectos en la calidad de vida. Imagínate, o sea, una persona que no está descansada y una persona con una química de estrés constante es una persona frustrada y no es feliz. Entonces al final eso va a afectar también a nuestro entorno a nivel social, porque va a afectar nuestras relaciones, va a afectar a cómo priorizamos, el cómo nos... Y de hecho a mí esto me parece muy curioso, justo con lo que hablábamos antes, cuando me has dicho como una de las principales causas de estrés, para mí es la necesidad de validación, si me pongo como a ahondar. Entonces, yo necesito ser validada, entonces como necesito ser validada, necesito encajar en todo lo que se supone que tengo que hacer, es decir, tengo que cubrir todas. Como intento cubrir todas, me estreso, como me estreso acabo estando apática, acabo perdiendo mi salud, acabo quizá tratando mal a la gente porque al final estoy cansada, estoy estresada y estoy perdiendo eso por lo que estoy estresada. Es decir, estoy perdiendo esa validación, estoy perdiendo ese amor, estoy perdiendo eso que sería lo que realmente estoy buscando con toda este to-do list, ¿sabes? Porque al final la base, no me acuerdo dónde lo leí, pero bueno, está también en muchos sitios, que la base de la mayoría de las emociones o de las reacciones es el miedo o el amor. Entonces, o miedo a no ser aceptados, o necesidad de validación, o necesidad de amor, ¿no? Y todo nace de ahí y acabamos perdiendo eso. Acabamos perdiendo ese amor por nosotros mismos y por lo que realmente importa, ¿no? Sí, que realmente es muy importante saber de dónde viene el origen, lo que tú necesitas. Bueno, lo que tú necesitas no, lo que tú estás buscando o lo que tu biología incluso te está pidiendo. Esa validación social pues es fruto de la evolución. Todos y todas en mayor o menor medida lo llevamos ahí, porque si no nuestro cuerpo siente que queda aislado. Que somos seres sociales, no podemos vivir de forma individualista. Claro, claro. Y tenerlo claro esto, pues ya ayuda mucho a entenderse, que es como un primer gran paso. Y decir también que este estrés sostenido pues está detrás de problemas de ansiedad, de depresión y, como decías, esa relación con tema de miedos. Es como el comodín, ¿no? De cuando no sabemos qué pasa en el cuerpo, eso es estrés. Entonces, claro, sí, pero por un lado también fastidia, ¿no? Decir, oye, todos lo echamos la culpa al estrés. Y esto a veces es un arma de doble filo. ¿Y sabes cuál es el problema para mí? O sea, ya no solo que todo sea estrés, sino que como es estrés es como si no fuera nada. O sea, es decir, ¿qué te pasa? No, pero es porque estoy estresado. Entonces, como es estrés y el estrés es normal, no tengo que hacer nada para solucionarlo. Entonces, el problema realmente no es que lo achaquemos al estrés, sino que normalicemos el estrés. Como es por estrés, pues nada, no pasa nada. Me ha salido una urticaria en el brazo. ¿Y qué? No, es que es estrés. Bueno, entonces
no te vas a morir porque es estrés. No, vamos a ver, si te está saliendo una reacción X, tendrás que ponerle solución a pesar de que se haya normalizado estar estresados, pero es como lo aceptamos, es nada, bueno, pues si es estrés es que es la vida, es normal. Y además que el estrés es la solución, sea estrés bueno o estrés malo, está siendo la solución, entonces no se puede culpar a la solución que tu cuerpo ha decidido sacarse de la manga, ¿no? Entonces tienes que ir capas más abajo y ver, pues esto que estabas comentando, esa autoexigencia de dónde viene, de una infancia con muchísima exigencia, tu inseguridad, tus miedos, en fin, hay también un trabajo más de corte psicológico que hay que entender y también hay que trabajar ahí. A mí lo que me ayuda es que esta palabra yo creo que es desde la fisioterapia como que la tengo muy integrada, pero me ayuda a pensar, ¿esto es funcional? En plan, ¿esto me está sirviendo para algo? O sea, que yo esté súper estresada porque, por ejemplo, te pongo mi caso personal de ahora mismo, yo vivo en Australia, he venido a España unas semanas y me he puesto alguna tarea de más. O sea, es decir, me he puesto más tareas o más quedadas de las que a lo mejor tendría que haberme puesto para respetar mi descanso. Pero porque quiero, porque me hacen ilusión, porque me apetecen. Entonces, al final pienso, me viene como la sensación de estresarme y luego digo, vamos a ver, ¿me está ayudando a algo estresarme? ¿Voy a sacar mejor las tareas? No, ¿verdad? O sea, no me está ayudando. Pues entonces lo dejamos a un lado y lo que me apetezca hacer y lo que tenga que hacer porque me he comprometido, pues lo hago, y lo que no me venga bien o si tengo que hacerlo todo, pero al final el enfrentarlo con estrés o no también es en cierta medida, en algunas ocasiones, es una elección. Es decir, vale, ya está, lo tengo que hacer. ¿Con qué ánimo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer quejándome de es que fíjate, ya ahora tengo esto y luego tengo lo otro y luego o mira, ya está, lo voy a hacer, voy a aprender, voy a sacar músculo de esto y la siguiente vez que venga a España a visitar, pues ya intentaré reducir las cosas que me pongo porque ya sea lo que me exponen, ¿no? Un poco de, ¿esto me está ayudando o no me está ayudando? Sí, aceptar lo que tú mismo has decidido y lo que no has decidido no puedes controlar y es lo que hay. Vuelve. Y aprender para la siguiente vez no hacer lo mismo. Claro, sí, te puedes escribir en tu diario, mandarte un correo como recordatorio de, oye, cuando vuelvas en Navidad, recuerda esto que te pasó. Y te escribes a ti misma, te hablas a ti misma en el futuro. O también decir, oye, venga, esto tengo que hacerlo. Vale, en el futuro voy a aprender, pero ahora, ¿qué puedo yo aprender de esta situación a día de hoy? ¿Vale? Esto que tengo que hacer ahora, ¿cómo puedo sacarle partido? ¿Qué puedo practicar aquí? ¿No? Hay muchas estrategias ahí y eso daría para mucho. Sí que me interesa, María, que nos cuentes cómo podemos detectar ese estrés, porque, claro, muchas personas lo normalizan, pero no porque quieran, sino porque no se dan cuenta realmente. Y luego, cuando llega un momento de calma, dicen, ostras, espérate, si hace un mes estaba fatal y no me estaba dando ni cuenta. Pero nuestro cuerpo, que es más sabio que nuestra mente, y por hacer esa separación, sí que nos da pistas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo esos síntomas de estrés? De hecho, fíjate, a nivel físico, igual que pasa con los estresores, que son bastante personales, las respuestas y las reacciones físicas también lo son. Hay unas bases, como que sí que hay unas tendencias. Generalmente el estrés a nivel físico, como lo que podemos sentir en el cuerpo, suele ser asociado a dolor de cabeza, sensación de presión en la mandíbula, apretamos más los dientes, nos levantamos que sentimos carga en toda la zona de la mandíbula, del cuello, tensión en los hombros, notar esa incluso sensación de mareo cuando muevo la cabeza porque tengo mucha tensión a nivel de hombritos, de trapecio. Las caderas también suelen acumular mucha tensión, sentir rigidez en las caderas, se me enganchan las caderas, la zona lumbar. Muchísimas de las lumbalgias van asociadas, a veces no directamente al estrés en sí, sino a los malos hábitos que nos conduce el estrés. Es decir, estoy mucho tiempo sentado, no estoy haciendo ejercicio. Al final el cuerpo te lo indica de estas maneras. Lo más habitual suele ser dolor de cabeza, tensión en mandíbula, cuello, caderas y zona lumbar. Suele ser donde más. Y por supuesto ya si no es alteración del sueño, no estoy durmiendo bien, estoy todo el rato con muchas cosas, no me puedo focalizar en una conversación, no me puedo focalizar en una serie porque estoy leyendo un libro y me vienen 80 cosas que tengo que hacer a la vez. Yo creo que la clave para detectarlo es la escucha. Y es intentar cada X tiempo, imagínate, oye, pues una vez a la semana me voy a dar 15 minutitos de escucha, de ¿cómo estoy?
oye, pues me duele aquí un poco, oye, pues noto porque el cuerpo antes de gritar habla. Entonces muchas veces como no le estamos escuchando, yo ya tengo tensión en el cuello, pero es algo que no me limita. Entonces yo tiro, voy haciendo marcha, no me limita, bueno, noto un poco ahí, pero tal. Y cuando no le haces caso, dice, bueno, pues vamos a hablar un poquito más fuerte. Hasta que ya llega un día que te levantas y dices, ostras, pues no puedo girar el cuello a la derecha. Y entonces vas al fisio. Y, o sea, entonces es escuchar al cuerpo. Si tú te permites pararte y escuchar antes de que grite, pues sueles detectar las cosas. Y cuando las detectas, ponerle solución. No diciendo, vale, ¿y esto por qué está pasando? ¿Por qué estoy notando, por qué estoy apretando por las noches? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Puedo hacer algo por ello? ¿O simplemente ahora mismo estoy en un momento que tengo que transitar? Y es así, porque también hay que aceptar que a veces, o sea, no podemos vivir siempre relajados tampoco, porque la vida tampoco es así, ¿sabes? Pero sí que escucharnos y escuchar a nuestro cuerpo. Tengo un poquito de dolor de cabeza, ¿es normal? No, no es normal. ¿Por qué me está doliendo la cabeza? Al final, no normalizar esos dolores que están tan normalizados, ¿no? Sí, no entrar en pánico de, oye, hoy me pasa esto, algo está pasando en mi vida y ya se para No. todo, pero sí, a mí me ha encantado esta forma de explicarlo, ¿no? De que te empieza a hablar, luego te empieza a gritar, luego ya no te grita, directamente toma sus medidas, ¿no? De decir, pues bueno, una contractura, una lesión, ¿qué sigues? Pues bueno, pues problemas digestivos, que Problemas seguimos, digestivos, por ejemplo. que empezamos así, seguimos y va aumentando hasta llegar incluso a enfermedades ya crónicas. Y es como decir, pues ahora no hay marcha atrás, fíjate, vas a poder, ahora tienes que convivir con esta enfermedad, que puede estar muy bien, igualmente puedes volver a estar bien, pero ojo, ya tienes algo que, por así decirlo, no hay marcha atrás. Y dice, bueno, tampoco hay que ponerse tan alarmista, ¿no? Pero sí que es así, porque el paso de los años, el propio proceso de envejecimiento, nos hace que la juventud no lo soporte todo. Que es lo que creo que nos pasa entre los 30, 40, 40 y pico años, es que seguimos haciendo lo mismo y vemos problemas. Y tú dices, pero si esto lo llevo haciendo toda la vida, ya, pero es que has acumulado. Tus cartuchos los has gastado. ¿Esto lo sueles ver por franjas de edades? Mucho. Sueles verlo, Sí, ¿no? sí, sin duda. O sea, sin duda. De hecho, incluso en las... Por ejemplo, como me comentabas, tema de así dolores de cuello de gente que va habitualmente al fisio para soltar tensión, porque es que yo tengo que ir cada 15 días o cada mes porque me tenso el cuello. Esto suele ser 20, 30. Cuando ya son más 40, 50, suele ser lumbar. Y ya no suele ser se me carga el cuello. Ya es 1 o 2 veces al año tengo un enganchón que me deja en la cama con corticoides. Y cuando ya vamos un poquito más, pues ya es que tengo una cojera y la cadera no puedo agacharme o tengo una ciática que... Entonces, sí, sin duda, según la edad, claro, pasas de tengo que soltarme el cuello una vez a la semana, que eso tampoco sería una vez al mes, que eso tampoco es lo normal. Es decir, yo no puedo depender de que alguien externo me relaje la musculatura. O sea, está súper bien utilizarla. Yo como fisio, imagínate, trabajo de eso, pero... que no sea tu vía de escape única, o sea, ¿de dónde está viniendo eso? Porque si no, con los 40 será una lumbalgia que te para 3 días. ¿Y qué pasa? Por supuesto pasa. Sí. Es trabajar más en la prevención. Como alguna vez le escuché decir a Marcos Vázquez, los centros de salud no son centros de salud, son centros de enfermedad. Y yo creo que esto está cambiando mucho porque ya entras a centros de salud y empiezas a ver ya en las pantallas, por ejemplo, cómo te recomiendan hacer estiramientos, ejercicios. Sí que hay un trabajo de educación que desde los centros de Sin salud duda. van saliendo, pero también tiene que ser esa responsabilidad nuestra. Decir, oye, pues ¿de qué depende de mí? No, es que no tengo tiempo para hacer 20 minutos de pilates regenerativo con María por la mañana. Bueno, pero sí tienes tiempo para ver 1 hora de Netflix por la noche. Pues a lo mejor si quitas 20 minutos de ahí, te acuestas un poquito antes, pues ya tienes esos 20 minutos. Creo que ese victimismo, sí que es cierto que la sociedad pues, nos deja donde nos deja, pero tenemos la mayoría margen de control para poder tomar medidas que dependan de Hay opciones, de sin nosotros. duda. Lo que pasa es que también salir del ciclo es un poco complicado. Porque primero, o sea, yo una de las cosas que me encuentro muchas veces es que no sabes por dónde empezar. O sea, tú al final si tienes unos hábitos que no están siendo del todo saludables o que están fomentando incluso tu estrés, como puede ser, cada vez que me estreso mucho, pues cojo el móvil y me relajo con redes sociales. Eso te genera una satisfacción a corto plazo, pero es que a medio plazo te está suponiendo mayor estrés porque tú dejas las redes sociales y te sientes peor todavía contigo mismo y mira todo el tiempo que he perdido con esto,
Pero romper ese ciclo y decir, bueno, pues en lugar de cuando estoy un poquito estresado, irme a lo rápido y a esta satisfacción inmediata, voy a tirarme al suelo en la esterilla y a estirar. Pues no te sale de forma natural y aparte no sabes ni por dónde empezar, no sabes y qué hacer y qué clase cojo y yo cómo voy a estirar si no me he estirado nunca. Entonces, romper ese ciclo muchas veces es complicado, ¿no? Saber cuáles son estos primeros pasos que tengo que dar hasta que creas esos hábitos que te ayudan a que el estrés no forme parte necesariamente de tu vida todo el rato, igual que haces tú, ¿no? Que como me comentabas al inicio de la entrevista, cuando estábamos fuera de grabación, que por las mañanas te levantas y te dedicas, estás acostumbrado a dedicarte tus minutitos a estirar, a conectar con tu cuerpo. Eso es un hábito positivo. Llegar ahí cuesta. Supongo que no lo tienes desde siempre, ¿no? Que de repente tuviste que plantarte y decir, ¿qué tengo que hacer yo para encontrarme mejor? Y ir descubriendo qué te ayuda. Cuando descubres que te ayuda ya es mágico, porque ya es como, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Pero llegar hasta ahí a veces cuesta un poquito. Claro, me ha costado incluso yo digo que soy deporte, ¿no? Porque yo desde que tengo uso de razón he hecho ejercicio. Para mí es algo habitual desde pequeñito, lo he visto en casa y para mí es fácil incorporar rutinas de entrenamiento, ejercicio y demás. Pero como decía, tampoco es fácil porque yo estoy muy motivado por aprender. Eso es un pozo sin fondo. Mi trabajo en la universidad premia el más y más y más. Es decir, y también tengo esas motivaciones, tengo 2 niños, tengo pues esas otras dificultades. Y a veces tienes que luchar contra ti, contra tus otras necesidades y decir, oye, no, esto es importante porque va a hacer que el otro lo haga mejor. Y entonces es una forma que yo negocio también conmigo mismo, a pesar de que a mí me encanta el ejercicio, ¿eh? O sea que fíjate, a pesar de eso, yo tengo que hacer ese esfuerzo y pues me levanto a las 6:30 de la mañana y reservo ese hueco y a veces se levantan los niños en mitad de la clase y bueno, pues no es lo más agradable del mundo a lo mejor, pero requiere ese esfuerzo inicial. Y hay una cosa que es importante también decir, que cuando peor estamos, más tendemos a quitar las cosas que nos harían estar mejor. Porque empezamos a ver, si tengo mucho trabajo, si en esos 20 minutos respondo a correos, me quito ya eso, y empiezas a entrar ahí en esa situación. Yo lo observo mucho en los gimnasios, por ejemplo, en el gimnasio de la universidad, cuando llega la época de exámenes, que los estudiantes dejan de ir. Y digo, si es que es cuando más ejercicio tendréis que hacer y no estar todo el día nada que pensando en eso, porque al final tú no puedes estudiar 10 horas. No me lo creo. No me lo creo. A mí un amigo me dijo que estudiaba 10, 12 horas para preparar el MIR, el médico, y yo le decía, no me lo creo. Y empezamos a hablar de cómo estudiaba, digo, tú no estás 10, 12 horas estudiando, tú estás 10, 12 horas en la biblioteca haciendo cosas, pero es imposible aprender tanto tiempo porque es inhumano, ¿no? Entonces, este mensaje creo que es importante, que cuando más lo necesitamos es cuando, curiosamente, perdemos más esos Sin hábitos. duda. A mí me pasa también, o sea, con gente, por ejemplo, opositores. No, es que ahora, y claro, acaban viniendo pues que les duele el cuello, que les duele la espalda, porque es que estoy opositando. Es que ahora mismo me tengo que focalizar en esto 200%. Y creo que esto tiene que ver también un poco con el modelo de trabajo que tenemos aquí en España y en muchísimos sitios. Y es que trabajamos por horas. Y pensamos que se trabaja por horas. Es decir, cuanto más tiempo trabajo, más resultados voy a obtener. Pero la realidad es que si trabajáramos por objetivos, no lo veríamos así. Si estudiáramos por objetivos, nos daríamos cuenta que, oye, pues integro mejor estos 3 capítulos o estas 3 partes en menos tiempo si luego voy a entrenar. Pero como yo no estoy midiendo mi esfuerzo por objetivos, sino que lo estoy midiendo por horas, que es lo que me han enseñado, cuantas más horas mejor lo estoy haciendo. Y luego la distribución de las tareas, es decir, de manera más inteligente según tu nivel de atención y energía. O sea, si tú te levantas muy bien al inicio del día, pues quizá, si tu trabajo es creativo, quizá lo mejor no es empezar respondiendo correos electrónicos. Ponte a crear contenido, a escribir un nuevo artículo, algo que sea como más encajado a ese estado de energía, ¿no? De atención, y dejar los correos para una fase del día en la que tú sabes que tu nivel de concentración decae bastante. Hay varias estrategias desde el ejercicio, pero por centrar en las que tú eres más especialista, el pilates, el yoga, el yogalates, esta fusión también que haces. Porque yo he probado varias cosas y al final, yo personalmente, por ejemplo, el pilates
me proporciona cosas que ni la bici, ni la natación, ni correr, ni el trabajo de fuerza me da, ¿no? Es decir, por esa combinación de qué haces de la respiración y demás. Entonces, cuéntanos, empezando con el Pilates, tal y como tú lo haces, porque sí que es verdad que Pilates ya se abre mucho y depende de quién lo haga, pues se hace de una manera u otra. ¿Cuáles serían para ti las claves de una buena sesión de Pilates o como tú lo haces? Para mí, primero contestando el por qué el Pilates, porque yo también tengo la sensación yo soy bastante, o sea, me gusta mucho el deporte, pero para mí el Pilates es algo especial. Y en concreto con el tema que estamos hablando de regulación del estrés, muchísimo más. Y yo creo la razón por la que esto pasa es porque el Pilates requiere de mucha concentración. Tú tienes que poner el foco, o sea, esto que estábamos hablando de escuchar tu cuerpo, el Pilates te lo da. Porque tú de repente tienes que poner el foco en cómo estás respirando, con qué intensidad, con qué parte del cuerpo estás moviendo, cuál es tu postura, estás tan concentrado. Si haces una clase como toca, en todos esos factores de postura, de la barbilla, los hombros, la lumbar, mete el ombliguito, abre las costillas, que no te da para nada más. Es decir, no puedes entretenerte nada más y te obliga a poner el foco en el cuerpo cuando hoy día la mayoría de las ocasiones el foco está en la cabeza. Es decir, nosotros vivimos en nuestros ojitos, en nuestra cabeza y lo que le pasa al cuerpo de cuello para abajo, pues bueno, es algo que está ahí, que nos lleva de vez en cuando al baño y poco más. Pero no es el foco y de repente con el Pilates pones el foco en cómo está tu ombligo, en cómo estás abriendo tus costillas. Entonces eso es mágico porque te tiene entretenido y encima atento a tu salud y te permite detectar todas estas cositas antes de que llegue, como por ejemplo carga en cuello, tensión en mandíbula, antes de que llegue a ser un problema más grande. Y para conseguir este objetivo, que por eso yo soy muy pesada en mis clases, la clave es tener claro todas estas indicaciones. Es decir, una de las características de mi clase que justo me comentabas antes, es que yo puedo hacer tus clases sin verte, ¿no? Oyéndote. Porque hay todo el rato, o sea, el objetivo de mis clases es que cuando nosotros aprendemos o hacemos algo nuevo, hay distintas fuentes de información de las que podemos aprender. En concreto, con el ejercicio, podemos aprender desde la parte visual, que es viendo cómo la otra persona lo hace y copiando. Podemos aprender desde la parte táctil, que venga alguien y nos coja los brazos y nos los baje, nos los suba o nos corrija la postura. Podemos aprender desde la parte auditiva. Y yo intento poner el foco en la parte auditiva porque en el caso de Pilates es lo que me parece más interesante para que el resto de sentidos estén puestos en ti. Si yo te pido que mientras haces la clase me estés mirando, primero ya la posición del cuello no va a ser buena porque va a ser condicionada a que me veas. Y luego tu mirada y tu foco no va a estar en ti, va a estar en mi posición, no en la tuya. Sin embargo, que por eso el podcast también es algo... El podcast nos permite hacer más cosas a la vez que escuchamos e integrar la información que estamos recibiendo. Si tú estás poniendo el foco en lo que estás escuchando y lo estás intentando integrar en tu cuerpo, hay mucho más foco en ti, en tu postura, y estás integrando esas correcciones posturales de manera que tu cuerpo las va a sentir más y tú luego las vas a poder aplicar en tu día a día. Entonces, yo por eso durante mis clases, primero, la guía clara de toda la clase es la respiración, de manera que nunca dejamos de respirar, porque la respiración es nuestra ancla a la calma. Es nuestra ancla al cuerpo. Entonces, si tú mantienes tu foco constante en la respiración, primero vas a hacer los ejercicios de una forma más adecuada porque uno de los problemas es que muchas veces nos ahogamos o trabajamos en apnea, que es sin respirar, y esto no es positivo para nuestro cuerpo. Y entonces siempre estás constante con inhala, exhala, la respiración va guiando el movimiento y la atención va a tu cuerpo. Entonces yo siento mis hombros, no los de María. Yo siento mi lumbar, no los de María, ¿no? Y además quitamos comparativa. O sea, no es cómo lo estoy haciendo yo, cómo lo está haciendo ella, es yo, y yo, y yo, y yo, y mi respiración, y mi cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Te encaja con lo que tú sientes? Me encaja y claro, es como ver, a ver, lo que yo pienso, lo que a mí más me gustan de tus clases, ahora verlo, como tú lo cuentas, pues es como una coherencia, ¿no? Es decir, porque para mí es una forma de meditar. Yo he probado distintos tipos de meditación, pero no me dejaba lo que yo estaba buscando probablemente. Sin embargo, hacer este tipo de pilates para mí es una práctica de meditación porque es que es por narices. Tú estás hablando todo el rato, entonces te tengo que escuchar y a la vez tengo que pensar ejercicio y escuchar mi cuerpo. Ya está. Estoy bloqueando
otro tipo de pensamiento. Es imposible decir que cuando estoy en las clases, y yo por la mañana me levanto fácil temprano, ¿vale? Pero sí que tengo la mente como muy dispersa, muy tal. Y es empezar la clase y es... se frena todo ese... Estás en la clase. Claro, se frena todo ese ruido, pero es que es casi por narices y además no me cuesta trabajo. Es simplemente empiezo a escucharte, empiezo a pensar el cuerpo y ya va saliendo. Y cuando me doy cuenta, digo, he estado 20, 30, 40, 60 minutos solo pensando en eso. Algo que no me pasa con la bici, ¿eh? Salgo con la bici, si voy solo... mi mente sigue porque no tengo... Pero porque es una función automática también. Tú tienes la capacidad de automatizar el pedaleo y entonces tu cabeza puede estar haciendo otras cosas. De hecho, claro, lo de la meditación que dices es súper interesante. En el estudio hay un reto de meditación activa y es por esto, porque nos están enseñando ahora cada vez hay más divulgación en relación a la salud mental y la meditación es una herramienta que sale mucho, ¿no? Y es como, hay que meditar y cuando pensamos en meditar pensamos en, nos sentamos y pensamos en blanco. Es que eso no es meditar. Meditar realmente es estar en el presente y tener esa capacidad de controlar los pensamientos que vienen y no controlarlos, porque es que eso es un error, sino dejarlos pasar y que no nos estén influyendo en el momento presente. Cuando tú estás tan conectado con el momento presente a través de tu respiración y de tu cuerpo, tu mente está en calma. Tú estás tranquilo. Entonces, estás meditando poniendo el foco en tu respiración, poniendo el foco en tu cuerpo. Y cuando una mente no está entrenada para simplemente como desconectar un poquito de todos estos pensamientos intrusivos que en todo momento aparecen, hacerlo a través del movimiento y de la respiración es una herramienta brutal, porque además luego te enseña, te supone un anclaje en cualquier momento. Es decir, tú ya sabes anclarte en tu respiración y en tu cuerpo porque lo practicas en Pilates de una forma más dinámica, más fácil de prestar atención. Si luego estás en el metro y de repente te estresas por cualquier cosa, puedes conectar con tu respiración porque ya la conoces. Ya sabes que está ahí, ya sabes que puedes ir a ella, ya sabes que puedes sentirla, sabes que puedes llevar la atención a esa parte, ¿no? Entonces, es que eso es una herramienta súper útil de meditación. Esa ya es muy potente. Yo mismo, en la entrevista, cuando voy a hablar o cuando tengo algún momento un poquito más de nervios, pues tomo aire de otra manera, ¿vale? Vas con las costillas y tal, entonces estoy tratando de utilizar esa respiración que tengo trabajada desde por la mañana. Y es curioso porque yo cuando empiezo la clase observo mi forma de respirar y está muy centrada en la parte superior, ¿vale? Y conforme avanza la clase, empieza más de costillas y luego ya a rato de terminar la clase está más abajo, ¿no? Esa forma de respirar ha cambiado en comparación a cómo me levanté. Pues a saber por la noche lo que acaba pasando en mi mente y en el cuerpo. De hecho, mira, aquí algo que no había comentado antes y me lo traes y te lo agradezco mucho. Cuando me has preguntado síntomas o respuestas que puede tener el cuerpo ante el estrés, una de las principales es la respiración, es el cambio de patrón respiratorio. De hecho, cuando nosotros, o sea, si tú piensas ahora mismo que tienes que huir de algo que es peligroso y piensas cómo respirarías, pues no va a ser profundamente llevando el aire a tu tripita, no, respirarías en plan rápido, agitado, ¿no? Entonces esa es la respiración que nuestro sistema nervioso asocia al estrés y cuando estamos en un estrés crónico, esa es la respiración que tenemos y eso tiene un precio porque nosotros respiramos a través de estructuras, entre ellas la principal es el diafragma, que es un músculo principalmente respiratorio que se expande y baja para hacer una inhalación profunda y se relaja para exhalar. Cuando tú estás acostumbrado a hacer una respiración superficial como la que tienes por las mañanas que va más asociada al estrés, si tú mantienes eso en el tiempo, tu diafragma nunca llega a expandirse completamente y acabas teniendo el diafragma como más rígido, con menos movilidad. Y eso hace que de repente puedas tener momentos en el día en el que notas que te falta el aire, porque realmente no tienes esa capacidad de inhalar profundamente porque llevas sin hacerlo muchísimo tiempo. Es como, tú imagínate que con los brazos parece que lo sentimos más, pero tú imagínate que te tiras un mes con el codo doblado, completamente doblado, y de repente te pido, estira el codo. ¿Tú crees que vas a poder estirar el codo con facilidad y soltura? Pues no, probablemente ese codo esté rígido, le cueste, no sepas muy bien ni cómo estirar el codo porque llevas tanto tiempo sin hacerlo. Cualquier persona que haya llevado una escayola o algo así lo entiende. Entonces con el diafragma pasa igual. Si tú llevas un mes, X tiempo, 2 semanas, lo que sea, respirando desde el estrés, una respiración superficial, cortita, sin permitir que tu diafragma expanda, cuando tú necesitas relajarte a través de una respiración profunda, tu cuerpo no sabe y tus estructuras no están preparadas para eso. Sí, que al final el cuerpo, a lo mejor por nuestros malos hábitos acumulados, no va a utilizar el tipo de respiración más apropiada para esa situación, va a utilizar la que pueda y la más potente. Entonces, si tú pasas mucho tiempo sentado
Si montas en bici, por una posición que el diafragma también sufre, y si haces ciertos tipos de hábitos que te perjudican, pues al final el cuerpo identifica que por ahí no respira bien. Pues empieza a respirar a lo mejor por la boca directamente porque entra más aire. Como si empiezas a correr, si sube la velocidad, llega un momento que tú no puedes respirar por la nariz, es muy difícil. Pero es la mejor respiración que tu cuerpo ha entendido que puede hacer para la exigencia que tú le estás dando. Pero a largo plazo no es bueno para tu salud. Como en situaciones de... Vamos a imaginar que hemos tenido, pues, por ejemplo, esta entrevista. Imagínate que no lo es, pero que para mí fuera muy estresante, o una entrevista de trabajo. Necesito ahí utilizar todo mi potencial respiratorio, con la respiración que mi cuerpo decida y pueda. Pero yo luego quiero hacer esa transición, porque quiero volver a casa y quiero estar de mejor ánimo y quiero estar ya más calmado. ¿Qué técnica o qué estrategia o qué patrón respiratorio podríamos utilizar para favorecer ese estado de simpático a parasimpático? Pues de hecho hay un ejercicio que es súper útil. Bueno, las claves de todo esto, como lo que comentas de simpático-parasimpático, por si alguien no conoce, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que va por su cuenta. Es decir, por ejemplo, es el que se encarga de que tu corazón lata o de que hagas la digestión. Tú no lo haces conscientemente, tú no estás pensando el corazón contráete, relájate, sino que tu sistema autónomo funciona. Y este sistema tiene como dos vertientes. La simpática es la que va más asociada a la actividad, a la excitación, a todo, al estrés, y la parasimpática es la que va más asociada a la calma, al dormir, al relajar, al recuperar, al restaurar el cuerpo, ¿no? Entonces, la respiración tiene una gran vinculación con este sistema autónomo. Cuando nosotros hacemos una respiración más cortita, más rápida, más excitada, estamos activando el sistema simpático. Cuando nosotros hacemos una respiración más profunda, más calmada, más como de mayor intensidad, a nivel de profundidad, no de frecuencia, estamos activando el parasimpático. La respiración es una gran herramienta para controlar estos niveles de estrés y esta regulación de nuestro sistema autónomo. Y cuando queremos activar el parasimpático, que es el de la calma, como me has dicho después de o incluso yo te diría en este caso antes, porque es mejor entrar a esa entrevista sin esa excitación, porque vas a controlar mejor tus pensamientos, vas a controlar mejor tu habla, porque cuando estamos excitados y hablamos desde una respiración muy superficial nos quedamos en aire, sentimos que nos ahogamos, ¿sabes? Es como, no puedo mantener porque no tengo, el habla requiere aire. Si estoy haciendo una respiración muy superficial, tengo como que respirar más a menudo y voy a sentir esa sensación de ahogo, ¿no? Entonces, a nivel de respiración, lo que nos ayuda a bajar esas revoluciones es, primero, alargar la exhalación. La exhalación va más asociada, sí, o sea, esto tampoco es así porque tenemos que inhalar y exhalar siempre, pero una exhalación más larga va más asociada a una activación del sistema parasimpático. Una inhalación más larga, que suele ser porque acortamos mucho la exhalación, es como que queremos coger... Esto va más asociado al simpático. Entonces, primero, alargar la exhalación por encima de la inhalación. Segundo, también nos puede ayudar... Perdona, María, por si alguien se ha perdido, que a mí yo cuando te descubrí, al principio pues no entendía. Inhalar es algo obvio, pero yo por si acaso lo digo. Inhalar es tomar aire, exhalar, soltar, ¿vale? Por si alguien estaba un poco despistado. Inhalar, coger aire, exhalar, soltar el aire. Entonces, cuando queremos relajarnos, tenemos que poner el foco en soltar el aire, en la exhalación. También se ha visto que ayuda soltar el aire por la boca, siempre inhalar por la nariz. Cogeríamos aire por la nariz y exhalaríamos o soltaríamos el aire por la boca, y luego cuando respiramos intentar que esa respiración implique nuestra zona abdominal. Cuando nosotros respiramos de una forma más superficial es como que solo movemos la parte alta del pecho, ¿no? Como donde caería el medallón, la parte de nuestro esternón entre el pecho. Cuando hacemos una respiración más profunda, nuestra tripita se dilata y se contrae, ¿no? Como que se expande y se recoge. Esta respiración que implica nuestra tripita, lo que implica es que nuestro diafragma se abre completamente y presiona hacia abajo. Entonces, esto hace que sea una respiración más profunda y que nos induzca más a la calma. Hay concretamente un ejercicio que también igualmente está, no me acuerdo del autor, siempre se me olvida porque soy malísima para los nombres en inglés, pero es un ejercicio que es súper útil para calmar y bajar revoluciones, y con hacer 3 series es más que suficiente. Y consiste en hacer una inhalación, es decir, coger aire por la nariz en 4 segundos,
mantener el aire, es decir, aguantas la respiración durante 7 segundos y sueltas el aire por la boca durante 8 segundos. Este patrón respiratorio nos corta la excitación porque al final de repente tienes que mantener el aire, tienes que parar y tienes que alargar la exhalación. En muchos casos, cuando estamos muy nerviosos, no somos capaces de hacerlo tan largo. Es decir, no puedo aguantar el aire tanto tiempo porque siento que me ahogo, o no puedo echar el aire tan largo porque siento que me ahogo. Entonces puedo hacer lo mismo pero dividido por la mitad. En lugar de 4, 7, 8, como hemos dicho, 2, 3, 4. Entonces, al repetir este tipo de respiración entre 3 a 5 o 6 repeticiones, nos puede ayudar y te va a ayudar, de hecho está demostrado, a bajar estas revoluciones. Y conforme vamos entrenando, alargarlo para que siempre sea la exhalación el doble de la inhalación y mantener entre coger y soltar el aire un poquito el aire. Esto no es una respiración funcional y esto es importante remarcarlo. Es decir, yo no puedo vivir respirando así. Es un ejercicio para bajar revoluciones. Una vez haya bajado revoluciones, vuelvo a respirar de forma libre. Pero ya te vas a dar cuenta de que esa respiración de forma libre no es igual que antes del ejercicio, sino que ya de forma natural la estás haciendo más calmada. Me ha gustado mucho cómo has empezado la respuesta, porque efectivamente es cierto que cuando uno está pasado por ese momento de estrés o de nerviosismo, ponerse a respirar de esta manera es contraintuitivo, no, es como antinatural, ¿no? Es como querer es que no puedo, claro, es como querer hacer una meditación cuando estás muy nervioso. Es decir, a ver, no puedo meditar ahora. Para meditar tengo que estar en una fase de tranquilidad. Y esto es interesante, que lo hayas dicho, porque es cierto. Quizás si después de ese momento de nerviosismo, pues tienes que buscar otra forma de transitar, ¿no?, hacia otro tipo de estado. Y también es interesante observar cómo respiramos en determinados momentos para nosotros mismos buscar esa asociación. Por ejemplo, cuando estamos a punto de dormirnos, es que casi no hace falta ni respirar, sale muy suave. O cuando, en mi caso, me vuelvo a personalizar, antes de iniciar la clase de Pilates, cómo respiro y cómo es mi respiración al terminar. El autor que decías, yo creo que es Andrew Weil. Sí, tal cual, sí. Y yo voy a dejar en las notas del episodio una aplicación que utilizo, que es Breathe Ball, ¿vale?, que te permite regular un poco los segundos para que no tengas que estar contando y así aprender las distintas formas de respiración. Y ahora me queda por preguntarte, María, por el yoga, del que yo personalmente he hecho muy poquito. Yo me aficioné con el Pilates y ahí sigo enganchado. Pero el yoga, ¿qué nos aportaría de manera diferente al Pilates? Tal y como tú lo entiendes, sé que te has formado y en más de una ocasión con formaciones intensas. ¿Qué nos puede aportar el yoga? O sea, lo importante para mí es entender la gran diferencia que supone estas dos disciplinas porque ni siquiera juegan en la misma liga. El Pilates es una metodología de entrenamiento. El Pilates está pensado para entrenar el cuerpo y para mejorar tu salud a través del movimiento, de la respiración, del ejercicio. El yoga es una filosofía de vida. No es una metodología de entrenamiento, es una filosofía de vida que lo que busca es igualmente encontrar esa calma para aunar ese ser, ese yo con la totalidad del universo y mejorar esa conciencia universal, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una filosofía de vida que se basa en el hinduismo y que dentro de las distintas herramientas que tiene para poder conseguir esa conexión con la conciencia universal y esa conexión con la calma, está la parte de los asanas, que son la parte física. Pero es una herramienta más, al igual que está el pranayama, que es la respiración, al igual que está la meditación, al igual que están los mantras. Entonces, el yoga realmente profundiza porque el objetivo no es un mejor estado de la salud física en sí, sino es una mejor conexión con el universo y contigo mismo, y para tú tener una mejor conexión con el universo y contigo mismo necesitas tener una salud física. Porque tú no puedes estar, de hecho la parte física del yoga nace de la necesidad de poder estar mucho tiempo sentado meditando. Si yo quiero estar mucho tiempo sentado meditando y que mi cuerpo me lo permita, necesito tener un cuerpo fuerte. Pero no nace de tener la necesidad de tener un cuerpo fuerte. Lo que pasa es que en Occidente lo hemos cogido y lo hemos acunado
y nos lo hemos llevado a nuestro terreno, ¿no? Que es un poco esa parte más física, incluso en ciertos puntos más estética, porque al final cada uno utiliza las herramientas como quiere, pero no tiene nada que ver. O sea, uno es una filosofía de vida que tiene un objetivo que al final acaba acaban juntándose con el Pilates, porque el objetivo es estar más sano, ¿no? Ya sea más profundo o menos profundo. Y las similitudes a nivel práctico, una persona que no conoce Pilates y que no conoce yoga ve una práctica de los dos y puede incluso que no vea la diferencia, es en plan, esto es lo mismo. Y esto nace porque Josep Pilates, cuando creó esta metodología de entrenamiento, rescató muchas posturas y muchos ejercicios del yoga, pero con un objetivo físico. Entonces, la clave realmente es entender esa diferencia. Ahora bien, si aterrizamos en Occidente, si tú vas a practicar yoga o vas a practicar Pilates, probablemente no haya una gran diferenciación, porque en Occidente lo hemos occidentalizado y lo hemos hecho una práctica física. Pero el objetivo de base ya es diferente, ¿no? De tener eso en cuenta. Y si nos vamos más a la practicidad de cómo es en Occidente la diferencia entre yoga y el Pilates, el yoga, por lo general, porque también hay muchos tipos de prácticas de yoga diferentes, a nivel ya cuando hablamos de lo físico hay muchas escuelas diferentes, pero suele ser, a rasgos muy generales, suele ser más dinámico a nivel... O sea, más calmado. Es que no puedo generalizarlo, porque ya te digo, si vamos a Vinyasa Yoga es muy dinámico, y un Rocket Yoga, por ejemplo, es muy físico y poco tiene que diferenciar de un Pilates, y un Pilates a la vez puede ser muy suave, y si nos vamos a un Yoga Nidra es estar tumbado completamente todo el rato. Entonces, la clave es entender que uno es una filosofía de vida que busca esa conexión con el universo y esa conexión contigo mismo, y una de las herramientas es la parte física, y otro es una disciplina que está buscando la salud. Entonces, está buscando una mejor respiración, una mejor postura y un mejor estado físico para prevenir lesiones y para que tu cuerpo se relacione mejor con el entorno. Fantástica explicación, porque además lo has dicho claramente, ¿no? Luego estas cosas se pueden como fusionar, versionar, y eso ya, pues allá cada uno y tal, pero que es importante saber el origen o el propósito real de cada práctica, y luego ya el cómo se haga, pues ya va a depender de muchos factores, pero que es importante entender esa diferencia que se ve clara, con tu explicación. Que puedes encontrar lo mismo, es decir, por ejemplo, el Pilates no está destinado en principio, a meditar, pero es que yo puedo encontrar una práctica meditativa en el Pilates, ¿por qué no? Y el yoga en inicio no está hecho para que te pongas más fuerte, pero te vas a poner más fuerte, sí. O sea, entonces todos son como, hay matices, pero entender de dónde va, y al final el objetivo es que la gente son distintas aproximaciones a la salud, y busques la que más encaja contigo en cada momento, sin ser una mejor o peor que otra. Sí, que los límites, combinarlas. Claro, como las disciplinas científicas, llega un momento que los límites ya no ayudan, ¿vale? A nivel práctico, pues ya está, que no pasa nada. Tú, como tienes algunas sesiones yoga lates, pues tú misma vas diciendo, oye, pues aquí vamos a coger de los dos lados, si es mejor la pureza o la mezcla. Pues depende, a lo mejor a alguna persona la mezcla de esas dos cosas le viene muy bien. O como yo te contaba en mi caso, para mí mi mejor práctica de meditación es el Pilates. Y a lo mejor en las bases clásicas del origen de Pilates y los principios no es uno de los principales objetivos. Pero bueno, pues si para ti te ayuda y te sirve, pues nada, adelante. Pero está bien, diferenciar también. O sea, yo entiendo los orígenes, pero yo directamente en mi práctica y en las clases que yo hago como profe, yo no puedo diferenciar lo que estoy haciendo de ejercicio funcional o rehabilitación de fisioterapia que lo que viene de Pilates, que lo que viene de yoga, que lo que viene de lo que aprendí cuando jugaba voleibol. Es decir, tú ganas herramientas y entonces las aplicas para conseguir un objetivo. En mi caso, como profe, yo me focalizo en la salud y en la prevención de lesiones, porque es mi foco, pero a nivel personal también practico yoga y lo focalizo a esa conexión conmigo misma, y cuando hago yoga pilates pues intento fusionar estos dos mundos para poder acercar a mi comunidad, que es más un poco objetiva, más occidental, más pilates, esa aproximación más oriental, más de yoga, que a mí personalmente me ayuda. Pero yo creo que las etiquetas y las barreras no nos sirven más que para limitarnos. Entonces, entender de dónde viene y ver, oye, pues a mí me sirve, y cada profesor, a mí no me gusta el yoga con este profesor, pero es que con este otro me encanta, y con el pilates puede pasar lo mismo. Somos al final seres independientes y cada uno le pone su
su experiencia de vida, ¿no? A lo que hace. Total. Pues María, llegamos al final. La pregunta que a veces puede ser más compleja. En 1 minuto aproximadamente, ¿cuál sería el mensaje central que lanzarías a la audiencia de lo que hemos comentado o un mensaje que a ti hoy te gustaría lanzar? Pues mira, yo creo que el mensaje principal es el intentar responsabilizarnos de nuestra salud desde la acción. Porque lo que creo que pasa que la salud la tenemos muchas veces derivada, es decir, yo tengo un problema de salud y voy a un médico, a un fisio, a un lo que sea, a que me lo solucione. Pero no nos responsabilizamos 100% de todo el papel que tenemos nosotros mismos en nuestra propia salud. Entonces, a la hora de hablar del estrés y de salud en general, responsabilizarnos de lo que podemos hacer en nuestro día a día y tomar acción desde ese poder que tenemos sobre nuestra salud, lo veo fundamental. Entonces, entender que tú tienes el poder sobre tu salud y que los profesionales sanitarios estamos ahí para ayudarte y como guía y como un poco soporte, pero no como responsables de tu salud en sí. Tu salud es tuya y va a depender de tus hábitos, de tus decisiones, algo tan preciado, que es lo más preciado que tenemos, siempre se dice la salud es lo más importante, no se lo des a otro, quédatelo tú, cuídala tú, responsabilízate tú y aprovecha a todos los profesionales sanitarios y toda la gente que pueda estar cerca tuya para ayudarte en esa guía, porque tú no tienes que saberlo todo, pero sí que tienes que tomar acción en base a que tu salud es tuya, teniendo eso claro, ¿no? Pues te aplaudo también ese esfuerzo educativo, que al final es educación para la salud o en salud. Y también pues te felicito por todo el trabajo que haces, todo lo que compartes en tu estudio de pilates y de yoga y demás cosas que vas ofreciendo, y también lo que compartes, que no es poco, en tu canal de YouTube, que yo te descubrí en confinamiento, o sea, época maravillosa para iniciarme en el pilates. Así que de corazón, gracias por todo ese contenido que generas, por mejorar la salud de las personas y obviamente por dedicar este tiempo a compartir lo que sabes y tu experiencia conmigo y por supuesto con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, estoy encantada de estar aquí contigo este ratito.